La segunda ponencia, les decía, gestión de recursos hídricos, usos, demanda, titularidad, ámbitos territoriales y obra hidráulica y otras actuaciones, lo ha trabajado la profesora Ana Rivas en colaboración con sus colegas. Ana Rivas es catedrática de Geografía Humana en la Universidad de Girona. Ella trabaja agua, cambio climático, ordenación del territorio y riesgos. También dentro del Instituto de Medio Ambiente que está en esa universidad. De modo que encargamos, Ana Camarasa y yo, a Ana, que coordinara un poco estos trabajos como complemento un poco de lo que acaba de señalar Oriol, pero al mismo tiempo porque es una cuestión de enorme relevancia en ambientes mediterráneos, como bien saben. Tiene una dimensión política, emocional, territorial, ambiental, casi que por este orden. Y es un asunto delicado, como saben, fruto de grandes tensiones geopolíticas que merece mucha atención por las disciplinas distintas, que no tiene fácil resolución, pero que realmente pues, está en la agenda. De modo que, si os podéis ajustar a esos 40 minutos, os lo agradeceré. Bien, muchas gracias, Juan. Bon dia. Bon dia a tothom. Molt muy agradecida de esta invitación de la Universidad de Valencia, especialmente a Joan Romero y Ana Camarasa. Y, como bien ha dicho, tenemos el encargo, ¿no?, de hablar de gestión de recursos hídricos. Es una de las temáticas vinculadas al cambio climático ciertamente más problemáticas, con más necesidades de abordar con propuestas disruptivas, digamos. Entonces, voy a presentar brevemente las personas que hemos participado en la elaboración de esta ponencia. Han sido David Saurí, que es catedrático de Geografía Humana en la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha trabajado muchos años en temas de gestión del agua, especialmente del ciclo urbano del agua, y también su relación con los impactos del cambio climático. Nuria Hernández Mora, que me acompaña aquí en la mesa, es doctora en Geografía por la Universidad de Sevilla y es miembro de la Junta Directiva de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Celso García, que también me acompaña, es doctor en Geografía por la Universidad de Barcelona y catedrático de Geografía Física en la Universidad de las Illes Balears. También Manuel Pulido, catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica de Valencia, director del Instituto Universitario de Investigación de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente. Albert Llausàs, de la Universidad de Girona, es profesor agregado en estos momentos, y yo misma, que ya me ha presentado Joan. Entonces, hemos preparado la presentación de esta ponencia en el orden que se nos indicó, es decir, primero vamos a hacer una breve contextualización de cuál es el modelo de gestión del agua predominante hasta el momento en este Mediterráneo ibérico, es decir, en España. A continuación, hemos identificado los grandes retos a abordar en gestión del agua en relación al gran reto que nos plantea el cambio climático. Y aquí vamos a dedicar una especial atención a esta diagnosis y al final vamos a hacer las recomendaciones, que también son 6, no son 5, pero en fin, nos ha sido difícil y hemos hecho 6, perdón. Luego ya veremos cómo acabamos haciendo un ejercicio de síntesis o no. Bien, en todo caso, empezamos por el contexto que sin duda alguna conocemos bien. Los que estamos aquí en la sala. El modelo de gestión hídrica histórico que ha prevalecido en España, en este Mediterráneo ibérico, ha sido un modelo basado en la construcción de embalses, de sistemas de transporte, de distribución del agua, es decir, en obra hidráulica, en explotación de recursos subterráneos, en gran manera, y de diversificación progresiva
de las fuentes de abastecimiento. Ese es un modelo dominante que se ha visto tensionado por la intensificación de las demandas de agua. Unas demandas del agua procedentes especialmente desde ya hace décadas del regadío, que se ha hablado mucho a lo largo de las distintas intervenciones, el tema del regadío, pero también de una intensificación de los usos industriales y turísticos, especialmente importantes en esta Iberia mediterránea. Y ello ha ocasionado, también hemos ido poniendo ejemplos a lo largo de estas sesiones, enormes presiones sobre las fuentes de agua, sobre nuestras fuentes de agua. Estas fuentes son ríos, humedales, acuíferos, se han visto pues, deterioradas, contaminadas, se ven en riesgo, ¿no? De no poder hacer frente, ¿no? A renovar la capacidad de seguir proporcionando este recurso en la cantidad y la calidad que es necesaria. Entonces, han aparecido en los últimos años, y también es muy importante que sea así, recursos alternativos. Recursos alternativos, sin duda alguna, impulsados por episodios de sequías especialmente intensas. En Cataluña, pues, en lo que vamos de siglo ya llevamos 2 episodios de sequía especialmente intensa, también en la cuenca del Guadalquivir. Estamos viéndonos afectados y son impulsos importantes a buscar recursos alternativos. ¿Qué tipo de recursos? Pues hablamos de trasvases intercuencas, aguas desaladas, muy importante en estos momentos, la reutilización de aguas residuales urbanas convenientemente regeneradas, mejoras en la eficiencia de los usos del agua, importantes inversiones muy importantes en modernización de regadíos, en la mejora de las redes de distribución, etc. Por lo tanto, este es el contexto en el que nos encontramos. Nos encontramos en un contexto que además le añadimos, ya desde hace años y en este plazo ya corto medio, la necesidad de incorporar en esta gestión cambios disruptivos, cambios importantes a raíz de los efectos del cambio climático. Hemos hablado ya de estos efectos, nosotros nos focalizamos aquí propiamente en los que afectan al recurso agua, pues una disminución de las precipitaciones, cambios en la distribución espacial y temporal de estas precipitaciones, el descenso de la escorrentía, muy importante, como aumento de la temperatura, pero también de un cambio ambiental, que es la forestación de las cabeceras de las cuencas fluviales, la reducción que ello supone para la recarga, ¿no? de las aguas subterráneas y también la frecuencia, intensidad, duración de fenómenos extremos, ¿no? Pero tenemos también como una ventana de oportunidad. La historia de la gestión hídrica siempre nos habla de ventanas de oportunidad que demasiadas veces no aprovechamos, ¿no? Pero tenemos una ventana de oportunidad y es el hecho de que la Ley de Cambio Climático del año 2021, en su artículo 19, nos habla de que debemos conseguir la seguridad hídrica. Luego definiremos más adelante qué es exactamente este concepto, que es muy interesante y muy importante de que podamos cumplirlo, ¿no? Por lo tanto, ello ya nos marca un giro, ¿no? Un cambio de rumbo drástico en la forma de gestionar unos recursos hídricos menguados, que serán menguados. En la geografía de los riesgos nos habla del fenómeno físico extremo, ¿no? De la sequía, del peligro, pues los recursos serán menos, esto no hay duda, y ello se puede traducir en un escenario de una mayor vulnerabilidad de inseguridad hídrica estructural, ¿no? Que la puede padecer buena parte de la población, pero también de las actividades económicas y también los ecosistemas ambientales. Demasiadas veces esta gestión nos viene impulsada por episodios graves, ¿no? Como las sequías, ¿no? Que estamos viviendo. Y cómo la concepción de esta gestión la basamos demasiado a menudo en salir de estos episodios como sea, episodios temporales, esporádicos, pero no nos atrevemos a plantear acciones
muy significativas, muy disruptivas, que permitan realmente bajar la presión sobre estos recursos naturales. En este contexto, nosotros hemos identificado una serie de retos clave a afrontar. El primero de ellos tiene que ver con la evolución de las masas de agua, con los ecosistemas ambientales acuáticos, tanto superficiales como subterráneos. Y la realidad, los datos, la evaluación de las políticas nos indica claramente que la consecución de aquel objetivo que emana de la Directiva Marco del Agua, que es conseguir un buen estado ecológico, progresa muy lentamente. Los planes hidrológicos de demarcación, ya estamos en el tercer ciclo de esta planificación, nos indican claramente que las presiones que están sometidas estas masas de agua pues, nos conllevan contaminación difusa de origen agrario, vertidos de aguas residuales urbanas todavía insuficientemente depurados, volúmenes de demanda que exceden la de los recursos disponibles, la alteración de los cauces fluviales, etc. Por lo tanto, tenemos sobre la mesa este problema, ¿no? Lo que nos dice la Directiva Marco del Agua, estamos todavía lejos de conseguirlo. Únicamente el 57,8% de las aguas superficiales y el 59,6% de los acuíferos están hoy en día en buen estado. En las gráficas de la derecha lo podemos ver, ¿no? Ha habido avances, pero estamos lejos de conseguirlo. Son avances ciertamente muy escasos. Hemos de pensar que ya llevamos casi 25 años de la aprobación de una directiva europea, la Directiva Marco del Agua, y que se han realizado esfuerzos, podemos calificar de considerables, en los diferentes ciclos de planificación hidrológica, pero que seguimos lejos de conseguir este objetivo. El segundo reto es en relación a que todavía, especialmente en espacios rurales, la pérdida de la calidad del agua, las pérdidas en las redes de abastecimiento es muy importante en relación a los usos urbanos del agua. Y el reto importante en esta Iberia mediterránea, que es dar respuesta a la estacionalidad de la demanda en especialmente espacios turísticos. Este es un importante reto, ¿no? Un éxito atribuible a distintos factores que desde distintos grupos de investigación, universidades, hemos estudiado bien, es la disminución que ha habido desde hace años, desde las puertas de este mismo siglo XXI y un poco antes incluso, en el volumen de agua suministrada a la red de abastecimiento público. Ha seguido una tendencia generalmente a la baja, ha disminuido desde los 4.782 hectómetros cúbicos que se consumen en el año 2000 hasta los 4.252 de los últimos datos que tenemos, 2022. Es decir, una reducción sustancial del 12,46%, que podemos ver también en el gráfico que hemos elaborado con los datos que nos ofrece el Instituto Nacional de Estadística. Es decir, estamos en relación a los usos urbanos del agua, claramente en una disminución. Y ello, sin embargo, esconde importantes diferencias en los municipios. Y podemos hacer una clasificación, a grosso modo, entre qué está pasando en los municipios grandes que contienen, ¿no? que tienen mucha población, más o menos, a partir de los 20.000 habitantes, que recordemos, en España es el 5% del total, solo, pero municipios grandes, en los cuales efectivamente se está produciendo esta disminución del consumo de agua, seguramente una mejor gestión, mejora de infraestructuras, se reducen las pérdidas, toda la cuestión muy de actualidad de la digitalización de los datos está dando sus frutos, los precios, la mayor concienciación ciudadana explica, ¿no? esta reducción. En Cataluña, por ejemplo, estos datos y esta gráfica que nos ofrece la Agencia Catalana del Agua es muy clara, ¿no? Como desde 1998 hasta hoy en día, la tendencia, con algunos puntos, como el mismo COVID, al aumento, pero en general una tendencia
De tal manera que en Cataluña hemos pasado de 140 litros persona día en 1998 a 112 litros persona día. Y si ello lo miramos en la ciudad de Barcelona y en el área metropolitana de Barcelona, pues resulta que estamos hoy en día sobre los 100 litros persona día, es decir, al límite, ¿no?, de lo que se considera la salubridad, ¿no? Entonces, muy bien, un éxito. Pero aquí tenemos también el reto importante de los municipios turísticos, ¿eh? Sabemos que los municipios turísticos, la fuerte estacionalidad de la demanda vinculado a esta afluencia masiva de visitantes en las épocas de verano especialmente, y también a un desarrollo territorial disperso, que como sabemos es más consumidor de agua, lo asociamos más a zonas verdes, a piscinas, tiene importantes costes de mantenimiento, de abastecimiento, de saneamiento y también energéticos, ¿eh? De tal manera que podemos encontrar en esta Iberia mediterránea municipios como Calviá, en las Islas Baleares, que ha hecho importantes inversiones en eficiencia, en reparación de fugas, pero aún así está consumiendo 400 litros persona y día. Entonces, también encontramos otros municipios, el más emblemático seguramente Benidorm, pero también Lloret de Mar, en la Costa Brava, en los cuales un modelo mucho más compacto, mucho más hotelero, pues está ciertamente reduciendo muchos los consumos diarios de agua. Estas fuertes diferencias también son retos a afrontar. Municipios pequeños, menos de 20.000 habitantes, pero que constituyen el 95% de los municipios españoles. Tenemos importantes problemas en general, sin entrar en particularidades, en general de disminución de la calidad del agua y de pérdidas en las redes de distribución, básicamente a causa del envejecimiento, el mal estado de las infraestructuras. En estos casos hemos de pensar algunos datos para afrontar. El 40% de las redes tiene más de 30 años. Entonces es lógico que haya problemas importantes, ¿no? De media, el 25% de los recursos que entran en la red se pierden en fugas y averías, de media. Pero hay grandes disparidades. Tenemos municipios que tienen unas eficiencias del 95%, o sea, que muy bien, pero al lado tenemos municipios muchas veces pequeños, rurales, que las pérdidas, ¿no?, se calculan en el orden del 50%. Por lo tanto, también aquí otro reto importante. Y en relación a la calidad de las aguas, solo es necesario mirar un poco el mapa que nos ofrece el mismo Miteco sobre los problemas vinculados a los nitratos en las aguas subterráneas. ¿Dónde están los puntos rojos? Antes Uriol nos enseñaba un mapa de la litoralización, pues aquí también la litoralización del Mediterráneo en relación a las áreas mediterráneas en relación a los nitratos, ¿no? Nitratos de origen agrario, pero también problemas de contaminación importantes de intrusión marina, de salinización de acuíferos por sobreexplotación. Es otro de los problemas y retos importantes. No sé si es necesario que hablemos mucho de regadío. Hemos hablado, ha salido muchísimo, sin duda alguna. El regadío es de lejos el gran consumidor de agua. 78% del consumo de agua en España va para el regadío, es el gran consumidor. Por tanto, el impacto del cambio climático sobre estos recursos lo afecta y lo afectará plenamente, ¿no? Es uno de los sectores clave que está llamado a jugar un papel muy importante en la transición hídrica, este sector agrícola, agrario. Punto positivo, en líneas generales y sin entrar tampoco en detalles, en la modernización de regadío. Estamos del orden del 76% de la superficie de riego en España modernizada. Se están incorporando nuevos presupuestos en cada nuevo ciclo de planificación hidrológica y, por lo tanto, el regadío modernizado, la modernización va a finalizar sí o sí. Es decir, de entrada, digamos que bien. Pero tiene este efecto perverso,
que lo hemos mencionado, ¿no? Entre 2004 y 2021 la superficie de regadíos legal crece un 16%, más de 536.000 hectáreas nuevas. Muchas veces la conversión de regadío de secano, de los cultivos de secano en regadío localizado, los olivares, los almendros que veíamos también ayer. Por lo tanto, tiene este efecto perverso, no se ha traducido en un ahorro de agua. Al contrario, el consumo neto del agua aumenta. Por ejemplo, cada vez se destina a cultivos más intensivos en agua, a incrementar esta superficie de regadío, el agua ahorrada se redirige a otros usos que no son los ecosistemas naturales, por ejemplo. Por lo tanto, añadir a ello la demanda energética, que necesita muchas veces este regadío más localizado. Esto lo ha estudiado muy bien compañeros como Verbel, Espinosa, Tassón. En este gráfico lo vemos muy claramente, ¿no? La línea superior, la más gris, significa lo que es el total de superficie irrigada. Desde el año 1965 hasta más o menos la actualidad, pues no ha parado de aumentar. Es cierto que gracias a esta intensificación de los programas de modernización de regadío ha ganado protagonismo lo que es la aspersión y el goteo, y que claramente la gravedad pues, va en disminución. Pero lo importante, lo que queremos resaltar, es que ha aumentado esta superficie de regadío. Cuarto reto, el sector industrial. El sector industrial, es cierto, ¿no? Lleva realizando esfuerzos muy importantes y que se tienen que reconocer en la reducción del consumo de agua. Y es probable que sea de los sectores menos vulnerables, ¿no? Ante los impactos del cambio climático en los recursos hídricos, sin duda alguna lejos del impacto que puede tener en la agricultura, si bien con excepciones, es decir, aquellas ramas industriales que necesitan más agua, ¿no? Por ejemplo, la agroindustria, la química, la petroquímica, las papeleras, son sectores especialmente vulnerables, pero también, y esto debe ser elemento de reflexión importante, en unos momentos en que aparecen multitud de noticias de instalación de centros de datos para inteligencia artificial en territorio español y en plantas de producción de hidrógeno verde. Seguramente no, también muy demandantes, no solo de energía, sino también del agua. Es un reto importante a afrontar. La energía hidroeléctrica en la Iberia mediterránea pues no contribuye de forma muy sustancial a la producción energética. Por lo tanto, tampoco es un sector que de entrada se parezca muy vulnerable, pero sí que muy sometido a las reducciones o los incrementos que suponen las sequías y las inundaciones, ¿no? Estos embalses, ¿no? El problema principal va a ser la conflictividad, o ya es la conflictividad de usos, ¿no? Es el agua embalsada para producción hidroeléctrica cuando compite con los otros usuarios, especialmente cuando se debe decidir, ¿no? Embalsar o desembalsar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Conflictos, ¿no? con las otras funciones que tienen estos embalses. Un quinto reto, y con esto ya estoy acabando, en relación a los retos, sin duda alguna, lo constituye el modelo de gobernanza. ¿Cómo gobernar? ¿Cómo aplicar nuevos modelos de gobernanza de los recursos hídricos? La gobernanza actual adolece de muchos problemas. Continúa faltando una visión integral del ciclo del agua. No existe todavía. Que cuide tanto la cantidad, que eso parece que sí, que lo cuidamos, pero también la calidad, que está más descuidada, y que introduzca criterios de equidad, de justicia. Este modelo de gobernanza es imprescindible. Para conseguir esta seguridad hídrica esto es imprescindible. Y aquí podemos hacer una relación extensísima de déficits, y por citar solo algunos. La falta de datos, que estos los investigadores muchas veces nos encontramos con ello, ¿no? Cuando queremos hacer estudios, por ejemplo, de cuánta agua consume el sector turístico
es imposible ser cuidadosos en ello. No existen datos segregados, ¿no?, por sector turístico y el resto, ¿no?, de usos domésticos del agua, ¿no? La falta de datos, las cuentas del agua. La fragmentación sectorial de la Administración, la falta de coordinación, de cooperación entre administraciones, que ha hablado antes Oriol Nelo, también se produce aquí cuando hablamos de gestión de recursos hídricos, entre administraciones y los mismos departamentos de estas administraciones. La evaluación de las políticas, no tenemos indicadores muy claros que nos permitan evaluar las políticas del agua. También colectivos que están infrarrepresentados, que continúan estando infrarrepresentados en los principales órganos de gestión del agua. El Consejo Nacional de Agua, las confederaciones hidrográficas, están muy bien representados en organismos estatales, por ejemplo, pero otras entidades continúan teniendo un papel muy, muy residual. A nivel local, los municipios deben ser activos a nivel de ordenanzas, por ejemplo, ordenanzas municipales de ahorro y eficiencia en el uso del agua. En los periodos de sequía, como la que estamos teniendo en Cataluña, nadie tenía un plan de sequía. Hemos ido corriendo a hacer planes de sequía, ¿no? A nivel de implantación de recursos no convencionales, estamos todavía muy lejos de aprovechar las aguas de lluvia, de aprovechar las aguas grises, etc. Es decir, hay mucho trabajo por hacer y también una falta de información cuando hablamos de riesgos hidroclimáticos que ya hemos detectado, ¿no?, en sesiones anteriores, ¿no? La falta de información que sea capaz de capacitar a la ciudadanía frente a estos riesgos hidroclimáticos. Y el gran reto, lo hemos dejado para el final, pero podría ser el primero, ¿no? Oye, todo esto pasa en un contexto, ¿no?, de cambio climático, que las sequías son y van a ser más intensas y duraderas, y hay un incremento muy claro también del riesgo de inundación. A partir de aquí, pues vamos a hacer este conjunto de 6 recomendaciones. Con la previa que hemos avanzado anteriormente de la necesidad, ¿no?, de realizar una transición hídrica que sea justa, y hemos añadido una definición de compañeros geógrafos sobre qué entendemos por transición hídrica, ¿no?, transformar desde un punto de vista social, institucional, las políticas, que garantizar una planificación eficiente, sostenible del agua, que fomente cambios en los modelos de producción y de consumo y, sobre todo, que tengan en cuenta los sistemas acuáticos y los usos del agua. Y está este artículo 9 de la Ley de Cambio Climático, que nos obliga, ¿no?, a asegurar, conseguir entre los objetivos una seguridad hídrica para personas, para ecosistemas y para las actividades económicas, ¿no? Y no solo esto, sino ya llevamos años con todo un marco legislativo emanado especialmente de Europa, ¿no? Directiva Marco del Agua, directivas de nitratos, leyes y normativas de aguas residuales, de agua potable, etcétera, etcétera, que está en este contexto a cumplir. Bien, ahora sí empezamos por la primera recomendación. Vale, gracias, Ana. Vale, yo creo que la idea fundamental, como señala Ana, es que el cambio climático no hace sino agravar problemas y retos que ya están sobre la mesa. Es decir, hace mucho tiempo que sabemos que estamos en una situación, para llamarlo por su nombre, de sobreexplotación de los recursos hídricos, de alto estrés hídrico en la mayoría de las cuencas ibéricas, sin duda en todas las cuencas del arco mediterráneo y las islas, y un problema serio de degradación del Estado, ¿no? Entonces, y también, como ha señalado al final, que tenemos un marco legislativo muy potente que está sobre la mesa. El otro día en Davos, la nueva comisaria de resiliencia del agua, tiene un título más largo, pero vamos, en resumen, la que tiene que hacer la estrategia de resiliencia del agua, decían cuál va a ser las prioridades de la nueva comisión, y ella decía que se cumplan las leyes que ya están sobre la mesa. No hay que inventar nada nuevo, ¿no? Y yo creo que en España estamos exactamente igual. O sea, tenemos un marco legislativo muy potente con la Directiva Marco del Agua, con la Directiva de Nitratos, la Directiva de Aguas Residuales, que se acaba de aprobar su actualización, la Directiva de Agua Potable, que se acaba de aprobar su actualización.
etcétera, ¿no? Y que España incumple sistemáticamente. Estamos ya sancionados con multas por el incumplimiento de la Directiva de Tratamientos de Aguas Residuales, estamos sancionados por incumplimiento de la Directiva de Nitratos, ¿no? Entonces, yo creo que la primera recomendación es que si queremos ser más resilientes o garantizar la seguridad hídrica, es proteger, como decía ya no me acuerdo, que fue el murciano, que fue Aragonés Murciano, que fue el primer director de la Agencia Europea de Medio Ambiente, ¿no? Él siempre decía, estoy ahora es que se me olvida su nombre, pero gracias, Domingo Jiménez Beltrán, ¿no? Siempre decía hay que proteger las fábricas naturales de agua, ¿no? Y esos son nuestros acuíferos, nuestros ríos, nuestras fuentes de agua naturales, ¿no? Y para ello lo que tenemos que hacer es garantizar que se cumple la legislación. La Directiva Marco, el programa de medidas, es el programa marco que engloba todas las otras directivas, ¿no? Pero nos tenemos que creer esas directivas y tenemos que hacer unos programas de medidas que sean ambiciosos, que estén financiados, que se implementen y que todas las administraciones competentes en las distintas áreas, tenemos un estado de autonomías con mucha delegación de responsabilidades, ¿no? Tienen que corresponsabilizarse del cumplimiento. Esto no es una responsabilidad de la Administración de Agua, esto es una responsabilidad colectiva porque literalmente nos la va a ir en ello. Y si queremos garantizar el acceso al agua para todos los usos, agua de boca, pero también todos los usos, tenemos que garantizar que tenemos agua en cantidad y calidad. Y para eso necesitamos un mayor compromiso inversor y una mejor coordinación y cooperación leal entre administraciones. Entonces, sería la primera, ¿no? De nuevo, nada nuevo, o sea, es algo que en el escenario de cambio climático es más importante, pero que está sobre la mesa. Segundo, ajustar las demandas a los recursos disponibles en escenarios de cambio climático. O sea, unos recursos disponibles cambiantes y en disminución, ¿no? Eso está clarísimo, está ya estudiadísimo. El Centro de Estudios Hidrográficos actualiza, según salen los nuevos estudios del IPCC, actualiza los datos del impacto de estos escenarios sobre los recursos hídricos y está claro que han disminuido y van a seguir disminuyendo, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Promover el uso eficiente y sostenible del agua en todos los ámbitos, ¿no? Pero el ámbito agrario, como decía Ana, es el 80% de las demandas, 75% de los consumos, en fin, los números bailan un poco, pero vamos, estamos hablando, es la madre del cordero realmente, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, en modernización de regadíos, donde se han invertido miles de millones de euros en los últimos 25 años, tenemos que garantizar que las nuevas modernizaciones, realmente los caudales ahorrados, nos sirvan para mejorar el estado de nuestras aguas y no para intensificar, además, evitar esa paradoja de Havens que ayer mencionaban también otros compañeros, ¿no? Limitar el crecimiento de nuevos regadíos y también, como preguntaba alguien, de crecer. En este caso, yo creo que es imprescindible de crecer. Tenemos que abordar una reducción de la superficie total de riego. Es complicado, es difícil. Esto tiene que estar en conversaciones, en diálogo y en colaboración con el sector agrario, que no solo es el principal consumidor o demandante de agua, sino también es el sector más vulnerable en escenarios de cambio climático. Hay que establecer espacios de diálogo y cooperación con todos los actores en el sector agrario, porque es un sector, como ayer muy bien decían los compañeros que hicieron esa ponencia, es muy diverso. No son, aunque parece que haya uno o dos interlocutores, es muy diverso. Y ahora al final daré un par de ideas, ¿no? Bueno, aquí. Y luego hablar de una cosa que desde la Fundación Nueva Cultura del Agua estamos promoviendo hace un tiempo, que es lo que llamamos el reparto social del agua. Es decir, en escenarios de escasez, de sequía, pero también de reducción de recursos, tenemos que empezar a repartir cómo repartimos el agua y con qué criterios, ¿no? Y estamos trabajando para identificar qué tipo de agricultura queremos, cuál nos podemos permitir, ¿no? Cuál es la que tiene mejores impactos territoriales, sociales, que permita la viabilidad del mundo rural, ¿no? Pero el mundo rural también que queremos definir entre todos. Y en esto hay un ejemplo, cuando digo en colaboración con el sector agrario, que yo creo que es pionero y muy interesante. En Andalucía existe una cosa que se llama la Mesa Social del Agua de Andalucía, muchos compañeros de aquí seguro lo conocéis, que es una mesa de diálogo que ha salido desde la sociedad civil, donde están sentados UPA y COAG, o sea, el sector agrario, por lo menos parte del sector agrario. Hay organizaciones ambientales, está BBF, está SEO, está Greenpeace, está la Fundación, están los operadores de abastecimiento y saneamiento, porque son clave, ¿no? AEOPAS, por el vínculo contaminación, calidad del agua de boca. Están también consumidores y usuarios, en fin, está digamos, toda la sociedad civil sentada donde debaten los retos que surgen sobre la mesa en materia de gestión del agua en Andalucía y hacen propuestas consensuadas, ¿no?
Ellos están hablando de decir, bueno, ¿qué indicadores, qué criterios, cómo vamos a definir esta necesidad de repartir la escasez? ¿No? Que es yo creo que en el escenario en el que nos estamos moviendo, ¿no? Y teniendo en cuenta que las soluciones tecnológicas, que ayer hablabais también otros compañeros, ¿no? Tienen limitaciones, ¿no? Se habla siempre en todo, y eso ya está en Europa y aquí, ¿no? Modernización, reutilización, desalación, nuevos recursos. Cuenca del Segura, ejemplo. 98% de las aguas residuales se reutilizan desde hace tiempo. Desaladoras, yo diría, fuera de las islas, quizá Canarias y tal, yo creo que es la cuenca donde más recursos de aguas desaladas se utilizan, ¿no? Donde se ha modernizado, decimos la media en España del 75, yo creo que en el Segura estamos, los que sois de la zona lo conoceréis mejor, pero estamos alrededor del 90-98% incluso de riego modernizado. Y aún así tienen un déficit estructural desde hace 30 años que se ha reducido un poco, pero continúa. Entonces, la tecnología nos puede llevar hasta donde nos lleva, pero en escenarios de cambio climático no es suficiente y tenemos que hablar de reducción y de limitación del crecimiento. Perdona, toma. No, muy rápido. Bueno, es que nos volvemos a cambiar. Sí, después. Ya está. Muy rápidamente, según el paso. Sí. Bueno, la recomendación 3 hace referencia a las regiones costeras y a los recursos alternativos como la desalinización o la reutilización de agua residual regenerada, que son los que realmente se utilizan para reducir estas presiones. Bueno, claro, ¿cómo explicar rápidamente que hemos caído en los brazos de la desalación, ¿no? Nosotros, Canarias, estamos en ello. Y todo el mundo habla de desalación como la salvación, pero realmente pensamos en lo que es el consumo energético, la salmuera. Muchas de ellas vinieron con un crecimiento urbanístico al lado, pienso en el Levante y también pienso en muchos sitios. Hay una variación en la producción. Cuando hay una época húmeda las dejamos porque son más costosas, cuando hay una época seca tiramos de ellas, son muy estacionalizadas. Yo voy a poner ejemplo de Ibiza. Ibiza, ayer hablábamos, por ejemplo, de garantizar el agua potable. En Ibiza el agua de los acuíferos está fatal y, por tanto, se ha tirado por la desalación de siempre. Hay 3 desaladoras y está pensando una cuarta. 3 desaladoras que funcionan los 3 meses de verano al más del 100%. Pero, claro, cuando llega el mes de invierno baja muchísimo. Y, de hecho, la idea que te venden es, bueno, cada vez son más eficientes. Y, a cambio, recuperamos los acuíferos. Bueno, hemos estudiado en Ibiza, no se han recuperado los acuíferos. Solamente uno de ellos se ha recuperado a niveles. ¿Por qué? Porque es más barato y porque realmente al final el agua subterránea la coges, es mucho más barato y no hace falta gastar tanto dinero. Por tanto, me parece bien que acabamos en la desalación porque en algunos sitios es la única solución para dar agua de calidad y ese vector de salud, pero hay que tener mucho cuidado cómo lo hacemos y cómo lo planteamos, ¿no? Y el mismo caso pasa con la reutilización. Nosotros los campos de golf se riegan en Baleares con las aguas regeneradas. Realmente España siempre ha sido pionera, pero todavía nos queda dar un paso más, ¿no? Es decir, ¿por qué no utilizamos las aguas regeneradas para recargar acuíferos? Que sería un poco la siguiente. En el ámbito urbano, pues fomentar planes integrales de gestión de la demanda. ¿Por qué? Os lo comentaba Ana. Os voy a poner 2 ejemplos muy fáciles en Mallorca. Calviá, pérdidas del 15% y bajando. Pues una dotación de 400 litros por habitante y día. ¿Cómo lo bajas? Planes de gestión de la demanda. No puedes arreglar más la red. Es imposible. Artá, pérdidas del 55% en la red. 300 y pico de litros por habitante y día. Si reparas eso, bajas a unos 150 litros por habitante y día. Por tanto, evidentemente hay unas cosas que se pueden arreglar, porque hablamos de las pérdidas de esta agua no contabilizada, pero de hecho un plan de gestión de la demanda es fundamental, sobre todo en zonas turísticas. Para intentar que nuestro plan hidrológico plantea, digamos, una cifra histórica que sería llegar a esos 250 litros por habitante y día. Claro, con una cifra urbana la gente dice, eso es fácil. No, en una zona turística es muy complicado, pero es un objetivo. ¿Cómo bajas? Bueno, identificas, evidentemente, toda la parte tecnológica de conteo, de contabilidad del agua, de fugas, grandes consumidores, en nuestro caso, por ejemplo, Autoridad Portuaria, AENA, algún complejo turístico, ajustes de las tarifas de acuerdo con los niveles de consumo y las tipologías de vivienda, que eso es muy importante, la promoción activa de uso de aguas regeneradas como alternativa sostenible, campañas educativas tanto para residentes como para visitantes, porque también a veces nosotros nos lo olvidamos y tenemos tendencia que el residente no consume. Hay urbanizaciones en Mallorca de residentes que están cerca de los 1.000 litros por habitante y día. Y también pues, fomentar la competencia que tienen los municipios en esos planes de gestión de riesgo y también de gestión del agua. Ah, sí, me quedaba la quinta, perdón.
Y la quinta, que es un poco, pues, esto que comentamos de las soluciones basadas en la naturaleza. Y una muy rápida, si quedamos con la sexta que acabamos. Una muy rápida es un poco, pues, ya sabemos que realmente recargar acuíferos, yo creo que es uno de los objetivos que tenemos. Es decir, si están mal, pues tenemos estas aguas regeneradas. ¿Qué pasa? Sanidad no le gusta. Niveles de cloruros muy elevados, emergentes, y pone muchos peros. Pero realmente es el camino a seguir. Pero me hace mucha gracia porque Sanidad, por ejemplo, no pone peros a que la mayoría de las EDAR están vertiendo las aguas a los torrentes y de los torrentes ¿dónde van a parar? A los acuíferos. Estamos recargando los acuíferos pero nadie los controla. Pero si tú lo haces, intentas hacer el experimento, te dicen no, no lo hagas. O si no te dicen pon una desaladora. Entonces, vamos, llegamos al punto increíble de que vamos a desalar el agua regenerada para inyectarla en los acuíferos. Entonces, realmente tenemos que plantearnos como sociedad de que si estamos tirando esos 70, 80, 90 hectómetros cúbicos en las Baleares al mar o a nuestros torrentes, ¿por qué no los utilizamos para recargar unos acuíferos que están en una situación de nitratos o de intrusión salina muy espectacular? Luego ya hemos hablado de estas cosas, el SUTS, recuperar el territorio fluvial para reducir los riesgos de inundación. Cada vez más estas ciudades o territorios esponja, ¿no? Y estos sistemas urbanos de drenaje sostenible para gestionar riesgos de inundación. Pues realmente apostar por estas soluciones, que realmente hay ciudades que lo han hecho, tenemos la capacidad para hacerlo, pero que a veces nos da pues, un poco nos paramos, ¿no? Y finalmente, la última. Sí, la última, que yo creo que apoya a todas las demás, ¿no? Fortalecer la gobernanza del agua en todas las escalas de gestión. Y aquí hay una serie de ideas, ¿no? Pero yo lo que quiero resaltar, que están ahí, ¿no? Pues una visión integral del ciclo del agua, pensando en la calidad y en la cantidad, ¿no? La evaluación continua de políticas, planes y programas, para lo cual necesitamos información, datos y monitorización continua. Y con esa evaluación de políticas, solo un ejemplo, hace años en un seminario cerrado estaba el responsable de SEIASA, que es la gran empresa pública que llevaba gran parte, hace 15 años. El señor ya está jubilado hace mucho. Y de proyectos de modernización de regadíos. Y había una representante de ADENA que les había llevado al Ministerio, al Defensor del Pueblo, con quejas, etcétera, porque no tenían los datos de la modernización. Y entraron ahí en debate, en un seminario cerrado, no, pero es que los datos, es que los llevamos 10 años pidiendo porque hay que evaluar qué pasa con los proyectos de modernización. Este señor se iba a poner nervioso y al final dijo, no es que no queramos hablar los armarios, es que los armarios están vacíos. Es decir, hemos invertido miles de millones de euros en una política, en la principal política pública en materia de eficiencia y gestión del agua y no sabemos para qué ha servido. Hay evaluaciones de proyectos de investigación, de tal, pero no hemos hecho una evaluación de la política pública, que es la que más cara nos ha costado en política de aguas, o de las más caras, ¿no? Hay que mejorar la cooperación, coordinación, democratizar los órganos de gestión, como decía Ana, ¿no? Introducir criterios de equidad social en las decisiones sobre el reparto y la reasignación de agua, ¿no? Y capacitar a las administraciones competentes con las nuevas soluciones como los SUTS, etcétera, que en muchos casos bueno, pues los responsables municipales o de política urbanística no conocen estos instrumentos. Pero lo que quiero resaltar con todo esto, he puesto el libro verde de la gobernanza del agua. Todas estas recomendaciones salieron del ciclo de debate del libro verde que coordinamos en 2019. Esto no es nuevo. Lo que pasa es que hay que creérselo y hay que implementarlo. O sea, todos estas recomendaciones apoyadas por informes sesudos y muy bien elaborados por expertos. Bueno, probablemente algunos estáis aquí de los que elaborasteis, ¿no? Y no hemos avanzado mucho. Así es que, bueno, pues insistir en cosas, como digo, ya están ahí, bueno, pues tenemos que realmente, vamos a avanzar en lo que ya tenemos, ¿no? Aparte de los nuevos instrumentos. Muy bien, muchas gracias.